Hola amigos, soy Guillermo, el responsable de este blog. Hoy quería hablaros de la historia de Medjugorje. Tal y como yo la he aprendido, os la quiero transmitir a vosotros antes que escribirlo, que siempre es más paliza de leer, ¿no? Entonces, ¿Medjugorje qué es? Medjugorje es un pueblo, básicamente una aldea, casi podríamos decir, perdida en las montañas de Bosnia. En Medjugorje no hay nada más que dos montes. Medjugorje significa literalmente entre montañas. Y hay una iglesia bastante grande para lo que es el pueblecillo. Entonces, la historia comienza un 24 de junio de 1981. Si nos ponemos en situación, estamos hablando de la antigua Yugoslavia comunista, ¿vale? Un pueblo que más o menos eran católicos, con lo cual era una especie de reducto allí, ¿no? Entonces, un buen día, dos chavalas de unos 15, 16 años más o menos, una de ellas vivía allí y otra vivía fuera pero veraneaba allí, pues habían quedado pues para charlar y para contarse sus cosas. Pues imaginemos dos chavalas de 15 años, pues de qué hablarían, ¿no? Entonces estaban a los pies de una montaña que estaba allí, un poco alejado de las casas, y estaban charlando. Y en un momento dado, una de ellas le dice a la otra, se queda así como mirando, está hablando con ella, ¿no? Y se queda así un momento como, le dice, creo que la Gospa está en el monte. La Gospa es como llamanlo en croata a la Virgen María. Entonces, claro, vosotros imaginaos, ¿no? Estáis hablando con un colega o lo que sea, ¿no? En una conversación normal y de repente os dice, no, oye, espera, perdona, que creo que la Virgen está en el monte, ¿no? Nos quedamos todos, ¿qué me estás contando, no? Pues imaginaos entonces, encima, en un régimen comunista férreo de los años 80, claro que la religión era algo completamente... Quiero decir, no prohibido, pero fuera de casa aquí no se dice ni mu, ¿no? No vaya a ser que... Entonces, claro, la otra chavala que estaba hablando con ella así normal, de repente se queda como... ¿Qué dices? Claro, ¿cómo reaccionaríamos todos, no? ¿Qué dices? Entonces decía que la tía que ni miró ni nada, que dice, ¿qué me estás contando? ¿No? Que cogió y se piró. Se piró. O sea, mira, no me digas tonterías que no sé qué me estás contando, ¿no? Cogió y se fue. Total que... Camino del pueblo se encontró con otros chavales que vivían allí y la vieron un poco así más o menos como alterada y tal. ¿Y qué te pasa, no? Y dice, a ver, no sé. Dice que estaba hablando con esta y tal y que de repente empieza y dice que no se quede la Virgen, que si la Virgen está en no sé dónde. Y los otros se quedaron un poco así en plan de, joder, y las dejó allí sola. Yo qué sé, vamos ahí, vamos a volver, no vaya a ser que, pues, que haya alguien o yo qué sé, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Total, que un pequeño grupo de chavales pues volvieron al lugar y se encontraron a la chica, a la otra chica, que estaba de rodillas, así como en posición de rezo, mirando como al monte, ¿no? Claro, los tíos, imaginaos la escena, ¿no? Quiero decir, los tíos flipando. Entonces le preguntaron en plan de... ¿Hola? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Y la otra les miró y les dijo, o sea, por favor, mirad ahí y decidme que hay alguien ahí, o sea, no estoy loca. El caso es que contaban los chavales que esta vez sí miraron al monte y vieron a una mujer, que describieron como una mujer joven, muy joven, con un niño en brazos, que no le veían al niño, pero como que se movía y tal. Entonces la mujer les estaba haciendo unos gestos como de que se acercaran. Entonces contaba la chica, la que se fue, ¿no? La que estaba hablando con la otra, que le pareció todo muy extraño, ¿no? Era como que... Dice que una mujer ahí sola en el monte, ¿no? Con un vestido largo, ¿no? Decía mujer que era... Dice, ninguna mujer sube al monte con un vestido largo y un niño en brazos, ¿no? Entonces le dice que le pareció todo como raro. Como raro. ¿Esta historia qué es, no? Una mujer ahí que me llama... Decía que como un montón de sensaciones así extrañas, y ella y los demás... Entonces que al final lo que más pudo de todas las sensaciones fue el miedo, realmente, ¿no? Entonces dijeron que salieron todos corriendo. Que salieron todos corriendo en plan... Esto es muy raro, esto no mola nada, vámonos de aquí, ¿no? El caso es que salieron todos escopetados y más o menos habían dicho en plan de no vamos a decir nada y tal, ¿no? El caso es que uno de los chavales, uno de los más mayores, pues parece ser que se encerró en su habitación muerto de miedo, en plan rezando toda la tarde, toda la noche, ¿no? Que no ha salido allí ni para atrás, ¿no? Y otra de las chicas le había dicho, en plan, vivía con su abuela, creo, ¿no? Y le había comentado a su abuela, oye, que creo que he visto a la Virgen María, ¿no?
Y la abuela cómo reaccionó, ¿no? La abuela dijo, un cachete, y dijo, ¿tú qué vas a ver a la Virgen? Tú ponte a rezar, ¿no? Y deja a la Virgen donde está, que no tiene nada mejor que hacer que venir aquí a hablar contigo. Eso es un poco, es normal, ¿no? A nosotros nos cuentan esto y pues, ¿qué vamos a decir, no? El caso es que los chavales habían convenido en plan de volver al día siguiente. O sea, un poco en plan, ay, mira, a ver, vamos a volver, ¿vale? Si vemos algo, vale. Y si no vemos nada, pues se nos ha ido la pinza, nos hemos fumado, sabe Dios qué, no lo sé, pero oye. El caso es que a uno de los padres y demás de los chavales le dijeron, tú no vas. Tú no vas, tú te quedas aquí o tienes cosas que hacer y tal. Total, que ese segundo día, 25 de junio de 1981, un grupo de 6 chavales de distintas edades, el más pequeño creo que era un chaval que tenía 10 y la más mayor tenía unos 16, 17, volvieron al mismo lugar, pero esta vez como acompañados de sus padres y alguna pequeña comitiva, ¿no? Pensad que esto es una especie de pueblecillo, no es una gran ciudad, entonces allí en el fondo todo el mundo pues habla y tal, ¿no? Total, que ese segundo día, 25 de junio como digo, esos 6 chavales se encaminaron hacia el monte, seguidos de una pequeña comitiva. Entonces contaban, los de la comitiva, que en un momento dado, cuando estaban subiendo el monte, los chavales salieron como propulsados hacia arriba, a una velocidad que ellos describían como imposible de seguir, ¿no? ¿Qué les pasa, no? Han salido como escopetados, los 6 a la vez, ¿no? ¡Bum! Hacia el mismo sitio. Total, que dijeron que cuando llegaron a donde estaban, se encontraron a los 6 chavales de rodillas, con la posición de rezo, mirando al infinito. Ellos no veían nada, ¿no? Los que estaban ahí, los padres, miraban, no veían nada, entonces, ¿qué hacéis, no? El caso es que contaron que los chavales no respondían, que les llamaban, que no oían, que les ponían así la mano, que no veían nada, que incluso decían que les intentaban mover y que estaban como estáticos, ¿no? Como si fueran losas, como si fueran piedras. Ah, imaginaos la escena, ¿no? Los padres flipando, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Ellos no veían nada, ¿no? Simplemente 6 chavales de rodillas estáticos. Total, que así se quedaron como unos minutos, dijeron. Que al cabo de un rato, los chavales salieron como del trance y que no podían hablar, ¿no? Que estaban como eufóricos, como riéndose, como que abrazándose, como llorando, como raros, ¿no? Y claro, los padres les dijeron, hola, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacéis? ¿No? Y entonces los chavales dijeron, cuando ya pudieron hablar, dijeron, hemos visto a la Virgen María, ¿vale? Nos ha hablado, ¿vale? Y nos ha dicho, soy la bienaventurada Virgen María y he venido a deciros que Dios existe, ¿vale? que es verdad, que Dios existe, y que la paz debe reinar entre los hombres y entre Dios y los hombres. Luego veremos, no es esa paz tipo Gandhi, que también, sino esa paz, digamos, esa paz espiritual, esa paz con Dios, ¿no? Estar en paz con Él. Entonces, claro, los padres, ante semejante escena, claro, flipando, ¿no? En plan de, ¿pero qué dices? ¿Qué vas a ver tú? O sea, loco, ¿qué vas a ver? ¿Qué pasa? ¿Con quién has hablado? El caso es que, lógicamente, no les creyeron, ¿no? Los chavales, por supuesto, dijeron, sí, o sea, que lo hemos visto, ¿no? Que no te estamos mintiendo, ¿no? El caso es, lógicamente, los padres no les creyeron. Total, que los chavales habían dicho que es que tenían que volver al día siguiente, ¿no? En plan de, oye, no, lo que tenemos que volver, que mañana va a estar también ahí, ¿no? El caso es que los padres, pues, no les creyeron, tal. Pero bueno, al día siguiente volvieron, pero esta vez con más gente, ¿no? Ya, claro, en un pueblo de estos pequeños, enseguida todas las cosas se abren y tal, y ya, pues, más gente que acompañó, ¿no? Entonces, ese tercer día ya, digamos, ya la comitiva era más grande y la escena que narran era la misma, ¿no? Que en un momento dado los 6 chavales de rodillas, estáticos y demás, ¿no? Y otra vez que habían visto a la Virgen, que habían hablado con ella y demás, ¿no? Imaginaos el revuelo, el tumulto, ¿no? De qué está pasando aquí, estos chavales, no sé cuántos, ¿no? Entonces aquí se produce una historia paralela que es muy interesante, que es la del padre Yoso. El padre Yoso era el párroco de allí de Medjugorje, que además el hombre estaba fuera cuando todo esto empezó, estaba dirigiendo un retiro espiritual, creo. El caso es que el hombre contaba, esto luego si no os pongo el enlace, hay una página en YouTube que él lo cuenta en primera persona, él cuenta que volvió como a los 2 o 3 días, no sé qué, de empezar esto, claro, y decía, joder, yo
yo me fui de un pueblo perdido en mitad de las montañas de Bosnia, donde nunca pasaba nada, y de repente vuelvo a un estado semimilitarizado, ¿no? Con todo el mundo revuelto, ¿no? Con 6 chavales que dicen que ven a la Virgen todos los días, con el obispo que me llama milagro, milagro. Claro, el tío se quedó blanco, pero ¿qué está pasando aquí, no? Total, que el tío decía que recibió a los chavales en la iglesia, ¿no? En plan, les habló con ellos, les entrevistó, qué pasa y tal. En grupo, decía que se quitaban todos la voz, que imposible, que les entrevistó luego uno a uno, ¿no? En plan a ver, ¿qué está pasando aquí, no? Y el tío cuenta que no les creyó, pero es que es normal, o sea, claro, el tío decía, a mí ese chavales que me vienen que me digan que están viendo a la Virgen todos los días, unos niños, claro, yo les dije, niños, no mintáis, no vayáis contando estas cosas porque esto no está bien, ¿no? El caso es que era extraño, ¿no? Porque los niños como que de verdad, ¿no? Que sí. Entonces el tío decía, pues no entiendo y tal, ¿no? El caso es que, claro, llegó un momento en el que el padre Joso, que estaba allí con los chavales en la iglesia, estaban ellos solos, decía que se le apareció la Virgen. Entonces él la vio y creyó, ¿no? Vi y creí, ¿no? Entonces, claro, el tío a partir de ese momento ya, en plan, ostras, o sea, tienen razón, o sea, esto es verdad, estos chavales dicen la verdad, yo lo he visto, no sé qué, ¿no? Con lo cual, claro, imaginaos, ¿no? La neurosis colectiva, ¿no? 6 chavales que no sé qué, el párroco que decía que no, que mentira, pero luego dice que no, que yo también la he visto, que sí, que esto es verdad, que no sé cuánto, ¿no? El caso es que, claro, ya llegaron ya, en un estado comunista con los militares, llegaron los militares y dijeron, ya, la tontería se acabó ya, ¿no? Que es esta historia rara, esto estáis intentando ir contra el régimen, ¿no? El caso es que cogieron al padre Joso y le dijeron, mira, tú ya, cierra la iglesia, se acabó y tú a la cárcel. ¿Vale? Al padre Joso se lo llevaron, lo encarcelaron, lo torturaron, estuvo encerrado, creo que fue como 18 meses o no sé cuánto tiempo, ¿no? Y el tío decía en plan de, mira, haced conmigo lo que queráis, pero yo sé lo que he visto, estos chavales dicen la verdad. ¿Vale? Eso es ahí. Entonces los padres también a todo esto, que me seguían manteniendo a los chavales, que no mintáis, y los, en el fondo estaban sorprendidos, porque dijeron, no, es verdad que los chavales como que ya no querían ir a jugar al fútbol, sino que querían ir a rezar, ¿no? Entonces era como raro, ¿no? ¿Qué les pasa a estos? El caso es que como vieron que persistían un poco en la mentira, lo que hicieron fue llegar a la conclusión lógica también de decir, pues están locos. O sea, algo les pasa, algún tipo de, lo que digo, ¿no? De histeria colectiva, de neurosis, de algo raro, ¿no? Entonces les llevaron a un médico. Les llevaron al médico de allí y le dijeron, mira, estos chavales que dicen que ven a la Virgen, por favor, ¿qué les pasa, no? Entonces el médico allí les examinó y tal y pues bueno, que en principio son normales, no les pasa nada. Bueno, el caso es que les llevaron, eso como hacemos todos, ¿no? Cuando el médico no nos dice lo que esperamos oír, pues vamos a otro, ¿no? Entonces los padres y tal llevaron a los chavales a otro médico, ¿no? En Mostar, que era una ciudad más grande. Además el médico de allí era una mujer musulmana que les examinó y dijo, estos chavales no están locos, los que están locos son los que les han traído aquí, ¿no? No les pasa nada. Por lo cual les llevaron a otro médico, ¿no? Al de Zagreb, o no sé dónde fue, ¿no? Entonces, otro examen médico y lo mismo, que no les pasa nada, que son personas normales y demás, ¿no? El caso es que a todo esto, ellos seguían diciendo que ellos caían en este estado de éxtasis, digamos, y veían a la Virgen, hablaban con ella y demás, ¿no? Con lo cual esto fue pasando durante días, durante semanas, meses incluso. Y claro, esto es raro, ¿no? Entonces al final llegó un momento ya, incluso pasaron los años, ¿no? Y ya empezaron a llegar médicos ya de todas partes del mundo, ¿no? Ya la historia empieza a expandirse un poco y ya la gente va allí a Medjugorje, ¿no? Digamos un poco a desmontar la farsa, ¿no? Estos chavales que dicen, yo médico voy a llegar y lo voy a decir que esto tiene un problema o lo que sea. El caso es que los chavales se sometieron voluntariamente a todos los exámenes médicos habidos y por haber, ¿no? De hecho, esto lo podéis mirar en internet, hay fotos con electrodos, con historias que les ponen y demás, ¿no? Los chavales se sometieron a las pruebas durante las apariciones, ¿no? Durante ese éxtasis. Ellos decían, oye, mira, que a las 6 que he quedado con la Virgen, que me voy a caer en éxtasis, que examíname y tú me dirás, pero yo no tengo nada que esconder, ¿no? Entonces, como os digo, esto lo podéis mirar en internet. Y en principio, pues todos los exámenes médicos
pues lo mismo, que no les pasa nada, que son gente normal, que no tiene ningún tipo de alteración y demás, ¿no? Uno de los exámenes así muy famosos, creo que fue en los años 90, por un médico, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero miradlo, está todo en internet, que era además un médico así que era muy férreo en el tema de voy a desmontar esta farsa, ¿no? Un médico que era ateo, ¿no? Quiero decir, no era el padre de uno de ellos, ¿no? El caso es que hizo unos exámenes así, pues en los años 90 ya, y al final la conclusión del examen fue pues que no les pasa nada, ¿no? Que las zonas del cerebro que se alteran con las alucinaciones y demás, pues que no se alteran, ¿no? Que las zonas del cerebro que se alteran cuando uno está en un estado así un poco, estoy mintiendo y no sé cómo, pues tampoco, ¿no? Se altera, que las zonas del cerebro de la retina, que no sé qué, que no, que en principio todo normal, ¿no? Yo les digo, literalmente a esta gente le han hecho cientos de exámenes, ¿no? El caso es que ya en 2006, 2008, no me acuerdo, este mismo médico de los años 90 les volvió a llamar a estos chavales a decirles, oye, mira, tenemos ya tecnología 2.0 con unas nuevas máquinas, por favor, someteros a otro examen, ¿no? Para ver qué es esto, ¿no? Ahora con la nueva tecnología. Entonces los chavales, que ya no eran tan chavales, ya eran hombretones, dijeron que no. Mira, o sea, nos habéis hecho literalmente cientos de exámenes, ¿no? Nos hemos sometido a todas las pruebas, ¿no? Si no me creías antes, no me vas a creer ahora, ¿no? Entonces el tío decía, ya está, ¿no? Lo que pasa es que tienen miedo de la tecnología del siglo XXI y tal. Entonces el tío les intentó convencer un poco en plan de, mira, esto es precisamente para convencer al que no os cree, ¿no? Al que piensa que estáis locos o que os pasa algo, pues para convencerle. El caso es que fijaos que, bueno, claro, estamos hablando con gente que supuestamente que habla con la Virgen casi a diario, ¿no? Entonces uno de los chavales, dijo, oye, ¿y por qué no le preguntamos a la Virgen, ¿no? ¿Qué hacemos con este último examen y tal, este nuevo examen? Dice, total, oye, lo vamos a ver en media hora, pues le preguntamos y a ver qué hacemos. Entonces contaba el médico, esto es interesante, que le sorprendió, porque ante la negativa rotunda de los 6, hombretones ya, y mujeres, al día siguiente volvieron y dijeron, mira, hemos hablado con la Virgen y nos ha dicho que sí, que hagamos todas las pruebas que queráis. Así que aquí estamos. Entonces el tío contaba que le sorprendió que, ante la negativa, como digo, al día siguiente, mansos como corderitos, entraron en éxtasis, hicieron todas las pruebas y demás, ya con tecnología 2.0. Entonces el tío hizo su nuevo examen médico. Entonces al final, la conclusión de este hombre, esto insisto, lo tenéis en internet, lo podéis buscar. El tío decía, mira, yo no sé, yo no puedo demostrar qué es lo que ve esta gente, eso no se puede saber, pero sí puedo decir que esta gente no está mintiendo, ¿no? A nivel cerebral no se altera nada, que no tienen alucinaciones, que no están bajo ni medicación, que no les pasa nada, que están todos casados con hijos, quiero decir, no son gente a lo mejor que vive en una ermita ellos solos, gente normal que recibe social y tal, y dice, son tan cuerdos como tú y como yo, ¿no? Entonces el tío dice, mira, yo no sé qué ven, yo no lo puedo asegurar, pero quizá la explicación más sencilla o la explicación más probable sea la más sencilla de todas, ¿no? Dice que estos chavales pues realmente están viendo a la Virgen, ¿no? Claro, esto lo dice un tío que es ateo, ¿no? No es que diga, insisto, el padre de uno de ellos. Entonces, claro, dices, pues bueno, entonces digamos que esto es un fenómeno que ha agotado a la ciencia, ¿no? La ciencia ya no sabe qué hacer, ¿no? El caso es que, bueno, hasta ahí, digamos, la parte médica. Vamos a ver ahora de qué es el tema de los mensajes. You've got that something, you've got that something, we hear you calling from the mountainside. Oh, Holy Mother. Bueno, pues ahora viene, digamos, lo que es la segunda parte, ¿no? La Virgen María, supuestamente, lleva apareciéndose desde el año 81, ¿no? A estos chavales, habla con ellos con bastante frecuencia. Algunos durante un tiempo la veían todos los días, luego la dejaron de ver, uno la ve de vez en cuando, otro no sé qué, ¿no? Vamos a ver esto. El caso es que casi lo más interesante es, bueno, ¿y qué quiere la Virgen, no? La Virgen desciende de los cielos, se nos pone delante, pues ¿qué dice? ¿Qué quiere, no? ¿Cuáles son los mensajes, no? Lo podéis ver en internet. Luego os pongo un enlace a una par de páginas muy buenas para que veáis el tema de los mensajes. Pero básicamente, los mensajes de la Virgen María
se pueden resumir, digamos, en 4 o 5 bloques, ¿no? Así como muy, muy básicos. El primero de los mensajes, así, insisto, no de mensajes, sino de bloque de mensajes, ¿cuál es? ¿No? Dice, pues lo primero, dice la Virgen, dice que Dios ha desaparecido de nuestro mundo, ¿no? Y es verdad, que decir, nuestro mundo moderno, mirad a vuestro alrededor, ¿no? Dios no está, ni se le espera, ni se le busca, ni se piensa en él, ni incluso todo el que hable de Dios, como yo ahora mismo, pues loco y tal, ¿no? El caso es que es el primer mensaje, ¿no? Casualmente, chicos, si os acordáis, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y eso es lo que dice la Virgen, ¿no? La Virgen nos dice, Dios existe, Dios es verdad, ¿no? Dios es vuestro Padre, Dios nos ha creado, Dios nos ha dado todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que existe, el sol, los perros, el cerdo donde sale el jamón, quiere decir, Dios lo ha hecho todo, ¿no? Tú y yo, estas manos, el cerebro, los ojos, todo, ¿no? Entonces, lo que dice la Virgen es que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Tampoco dice lo único, ¿no? Dice lo primero. Lo primero no es lo último. Es cuando ya he hecho todo, cuando ya no sé qué, cuando ya no sé cuántos, ahora sí, me he hecho un Padre Nuestro y a dormir, ¿no? Quizá no es eso, ¿no? Dice, Dios debe ser el centro de vuestra vida, ¿no? Todo debe girar en torno a Él, ¿no? Pero porque Él es todo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que es muy interesante y que, insisto, es el primer mandamiento, ¿no? Que a lo mejor algunos teníamos un poco olvidado. Vale, muy interesante. ¿Qué más nos dice? Otro así de los grandes bloques. La oración. La oración. Esto es muy importante. Porque yo creo, la gente por lo menos digamos, de nuestra generación o de mi generación, que nos han educado, lógicamente, nuestros padres o incluso nuestros abuelos, yo creo que tenemos muy interiorizado el tema de esa oración repetitiva, ¿no? Como decía alguno, como quien recita la tabla de multiplicar, ¿no? Que es esa oración que ni sé lo que digo, ni me interesa, ¿no? Pero es como que yo suelto ahí paga, paga, Ave Marías, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya a dormir y ya he quedado como nadie, ¿no? Entonces, es interesantísimo porque la Virgen nos dice, yo no quiero vuestras palabras, ¿vale? Dice, yo quiero que recéis con el corazón, rezad de verdad. Rezar dice que es lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Pero tiene que ser, insisto, esa oración de verdad. Yo pongo, por ejemplo, siempre el ejemplo de en mi casa toda la vida, ¿no? Pues se bendecía la mesa, ¿no? No es por criticar, ¿no? Pero es un poco rollo en plan de venid, no sé qué, Pablito, cuidado con el amén, venga, a comer, ¿no? Entonces, a ver, se agradece, ¿no? La intención, pero dices, joder, a ver, estamos dando gracias, ¿no? A Dios por la comida que tenemos en el plato, ¿no? Entonces, realmente vamos a plantearnos, ¿no? O sea, yo me siento agradecido, de verdad, o sea, yo me siento a la mesa, me pongo a comer y digo, joder, gracias Dios de verdad por este plato de jamón, o sea, de verdad, gracias, o sea, gracias por crearme, porque si no yo no existiría, ¿no? Y gracias por el cerdo, por el jamón, ¿no? Porque que está rico, tío, está muy bueno, o sea, te ha salido que flipas. Entonces, es un poco el hacer todo de verdad, ¿no? Eso es, y así con todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, hay una historia muy buena, que luego si no os pongo el vídeo también, sobre el tema del perdón. Es una especie de catequesis, charla del padre Yoso, precisamente, el párroco de Medjugorje, que os he contado, que es bastante interesante. ¿Sabéis todos cuando rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Y perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos? Nosotros perdonamos. Nosotros perdonamos. Vamos a pensar, ¿no? Nosotros que nos consideramos cristianos, ¿no? Que realmente hemos sido de alguna forma que nos toca esa fibra, ¿no? Las palabras de Cristo, ¿no? Nosotros perdonamos. Entonces contaba el Padre Yoso, os voy a poner el vídeo mejor, os pongo el vídeo para que lo veáis porque es interesante, pero me quedo con esta reflexión. Debemos pensar cuando nosotros decimos perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, si realmente nosotros perdonamos a los que nos ofenden y qué es el perdón. Os pongo el enlace del Padre Yoso para que lo veáis. Más mensajes. Muy interesante. El tema de la misa. Que os decía en uno de las entradas, ¿no? El tema de que la iglesia tiene un problema de marketing, ¿no? Que la misa es una cosa de viejas y demás, ¿no? El caso es que, claro, la Virgen nos dice, la misa es importante, es la Eucaristía, ¿no? Esto no se lo inventó fulano ni mengano, ¿no? Esto lo hizo Jesucristo, ¿no? Cuando
partió el pan, ¿verdad? Eso es la misa, ¿no? Eso es la celebración, es un recuerdo, ¿no? De hacer lo que Jesús, digamos, nos enseñó. Todos los chavales que hablaban de Medjugorje, que hablaban con ella, le preguntaron, ¿no? Una pregunta noble, que decir, que haríamos todos, ¿no? Si tuviéramos a la Virgen delante. Oye, ¿por qué tan importante la misa, no? ¿Qué es esto de la misa? Entonces, mola porque la respuesta de la Virgen es bastante clara. La Virgen les dijo, mirad, si tenéis que elegir entre venir aquí a verme a mí o ir a la Eucaristía, dijo, id a la Eucaristía. Dice, porque durante la misa, dice, mi hijo está con vosotros. Y yo he venido aquí a llevaros a mi hijo. ¿Vale? Entonces, así de importante, ¿no? Es la Eucaristía. Entonces, insisto, es uno de los mensajes de Medjugorje, ahí está, ahí lo dejo, la Eucaristía importante. De modo que hemos dicho que Dios lo primero, ¿vale? La oración, muy importante, no lo he dicho, por cierto, de la oración. La Virgen nos dice, no es rezar así un rato, un Padre Nuestro y tal. La Virgen nos incita, o nos invita, digamos, a rezar constantemente, pero no en plan, insisto, tabla de multiplicar, sino rezar de verdad, ¿no? Esa oración que dice que es hablar con Dios, ¿no? También es escuchar a Dios, nos dice la Virgen. Y la Virgen dice constantemente, dice, rezad, 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 rezad y rezad, ¿no? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que vuestra vida entera sea una oración, ¿no? Pero insisto, no es oración de monja de clausura, sino es oración de diálogo constante, de tener a Dios presente, ¿no? La Virgen dice, rezad hasta que la oración sea un gozo para vosotros, hasta que lo hagáis con gusto, con el corazón de verdad, ¿no? La oración sirve para algo, ¿no? Ya veremos en alguna... Ya escribiré, si no, lo que decía también Cristo sobre la importancia de la perseverancia en la oración, ¿no? La oración sirve, la oración... Yo sé que es un poco ciencia ficción, suena a ciencia ficción, pero yo personalmente creo que sí que escuchan, ¿no? La oración sirve. Sí que hay alguien al otro lado, ¿no? Entonces, la Virgen nos invita a eso, nos invita, perdón, a rezar. Dios lo primero, la oración constante, la Eucaristía. ¿Qué más dice? Pues básicamente lo que dice es todo lo que dice Cristo en la Biblia, ¿no? Es decir, a ver, es su madre, ¿no? Pues ¿qué va a decir, no? Habla de la confesión. De hecho, la Virgen dice en uno de los mensajes, dice, no hay hombre sobre la faz de la tierra que no necesite confesión mínimo una vez al mes. ¿Vale? Mínimo una vez al mes. Sabrá, ¿no? Porque lo dice y será verdad, ¿no? De modo que la confesión también habla de la penitencia, ¿no? Una de las cosas muy interesantes que dice también, que yo creo que todos nos planteamos, ¿no? El tema del sufrimiento, ¿no? Siempre, y si Dios existe, ¿por qué el sufrimiento? ¿No? ¿Y por qué lo paso yo tan mal? La Virgen nos dice una cosa muy interesante. Dice, ¿no sabéis la importancia que tiene vuestro sufrimiento a los ojos de Dios? Pues no, efectivamente, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, es reconfortante, ¿no? Dice, la importancia que tiene vuestro sufrimiento a los ojos de Dios, ¿no? Dice, no podéis comprender a Dios, no podéis comprender sus planes, no podéis comprender por qué hace las cosas, ¿no? Pero Él sabe lo que hace, ¿no? Y otra de las cosas que dice la Virgen, es muy interesante otro de los mensajes, es la Biblia. Decía la Virgen en un mensaje, dice, muchos de vosotros tenéis la Biblia en vuestras casas, ¿no? Dice, pero ¿dónde está? La Virgen nos invita a que la Biblia debe estar abierta y en un lugar preeminente de la casa, ¿no? Te diría casi, perdón, delante de la tele, no antes que la tele, ¿no? En un lugar preeminente. La Biblia es un poco, dice, ¿para qué? Para que todo el que entre pueda verlo, se lee, se comenta, ¿no? Y un poco incidir un poco en esa idea de que Dios es lo primero, Dios, nuestra vida debe revolver, digamos, alrededor de Dios, ¿no? Porque, insisto, sin Él no tendríamos nada, ¿no? No estaríamos aquí, ¿no? Entonces, también nos dice la Virgen, dice, en la Biblia están todas las respuestas que buscáis, ¿vale? Yo personalmente opino, sacado del Evangelio y demás, ¿no? Que la Biblia, tú no puedes coger la Biblia, leerla y comprenderlo, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que te viene dado, ¿no? Que Dios te permite comprender, te abre el entendimiento. De hecho, en el Evangelio de San Lucas, si lo veis justo al final, cuando Jesús ya resucitado se aparece a los apóstoles, ¿no? Y habla con ellos, les dice el Evangelio, dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, ¿no? Es como una cosa que nosotros no vamos a comprender así, sino que nos viene dado. Y sobre todo, una cosa importantísima que dice la Virgen, al hilo también con lo que decíamos de la oración, la Virgen nos invita a coger la Biblia todos los días y leed dos líneas, no digo el Evangelio entero, leed 2 líneas y sobre todo, ponedlo en práctica, hacedlo vida. Eso la Virgen lo dice incesantemente en los mensajes de Medjugorje, ¿no?
Dice que no sean palabras escritas en un libro. Dice, haced las cosas, dice, en memoria de Jesucristo, en memoria de mi Hijo, habla siempre la Virgen, ¿no? Dadle vida. Dice, si tú lees, de hecho lo que decía antes, ¿verdad?, del tema del perdón, lo dice Cristo en el Evangelio. Cuando dice, si vas a rezar, ¿no?, y tienes algo contra tu hermano entendido como a nivel global, dice, vete, reconcíliate con tu hermano y después vuelves. Dice, porque si no, no vale para nada. Entonces eso es un poco lo que, un mensaje importante en Medjugorje, hacer las cosas de verdad, no decirlo de palabrita y luego así, sí, yo soy muy... No, de verdad. O sea, si vas a rezar, de verdad piensa, ¿contra quién tengo yo algo? De verdad, o sea, ¿contra quién? Pues hasta que no realmente me reconcilie en ese sentido, esté en paz con todo el mundo, realmente la oración no va a ser del todo honesta, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante. Entonces la Virgen lo dice constantemente, dice, vivid mis mensajes. Algunos de vosotros habréis leído los mensajes, yo he leído un montón, y son fantásticos. Pero claro, si son palabras en un papel o en una pantalla de móvil, no es nada, ¿no? Dice, hacedlo y vividlo, hacedlo de verdad, ¿no? Dadle vida. El otro día, uno de los mensajes, el del último día, creo que es el 2 de enero del 2016, hablaba de las palabras de mi hijo, ¿no? Y dice, los que escuchan las palabras de mi hijo se vuelven puros y humildes, ¿no? Dice, mi hijo ama a aquellos que son puros y que son humildes, ¿no? Dice, las palabras de mi hijo son la única luz en las tinieblas de hoy en día. Dice, ponedlas en práctica. Dice, ponedlas en práctica en memoria suya, ¿no? En recuerdo de él. Es una cosa que además el mensaje de la Iglesia incide mucho en ello, que es que somos importantes. Lo dice la Virgen también, dice, sois únicos e insustituibles a los ojos de Dios. En un mensaje nos dice, no penséis que no sois dignos de mí. Dice, yo os elijo, yo os escojo, yo os quiero. Dice, sois importantes. Sois importantes porque en el fondo somos nosotros los que tenemos que difundir el mensaje y sobre todo, no de palabrita, sino con nuestro ejemplo. La historia es, entiendo yo, que a través de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de comunicar, alguien pueda realmente reconocer a Cristo en nosotros. Fíjate lo heavy que es esto, lo importante que es esto, ¿no? Esto es como muy... ¡wow! O sea... realmente trabajar, lo voy a decir en alguna entrada, trabajar para Dios es el mejor trabajo del mundo, es el mejor jefe del mundo, ¿no? Entonces es un poco una de las cosas que la Virgen nos incita a ello. De modo que recapitulando, hemos dicho mensajes, Dios lo primero, la oración constante, ¿verdad? La Eucaristía, la confesión, la penitencia, la Biblia, y otro de los mensajes muy importantes de la Virgen es el ayuno. El ayuno, que hoy en día es una cosa que causa bastante estupor. Si veis la Biblia, si leéis la Biblia, es algo bastante común, ¿no? Antiguamente los primeros cristianos y en el judaísmo se hacía con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ayuno nos dice la Virgen? Ayuno a pan y agua miércoles y viernes. ¿Lo habéis oído bien? Ayuno a pan y agua miércoles y viernes. ¿Miércoles y viernes de Cuaresma? No. ¿Miércoles y viernes de esta semana? No. ¿Miércoles y viernes en Navidades? No. Miércoles y viernes para toda la vida, ¿vale? Si esto no es obligatorio, lo dice la Virgen. Entonces, estos chavales de Medjugorje le preguntaron, insisto, le hicieron 1000 preguntas, podéis leer la historia completa. ¿Y esto del ayuno por qué, no? ¿Por qué querrá Dios que no comamos, no? Y la respuesta de la Virgen fue un poco... Bueno, en primer lugar yo siempre digo, esto es muy interesante, ¿no? Dice, ¿y por qué lo del ayuno? Pues a ver, ¿por qué lo del ayuno? Discútame que la Virgen no se aparece. Pero si me dices que la Madre de Dios desciende, se planta delante de ti y te dice, hijo mío, por tu salvación te invito a que ayunes, pues la única respuesta posible es sí, Madre, lo que tú digas. O sea, ¿por qué el ayuno? Pues porque lo dice la Virgen. Punto. O sea, no se discute más, ¿no? En cualquier caso, la Virgen dice, con la oración y con el ayuno se puede conseguir cualquier cosa, ¿no? Decía la Virgen, incluso detener las guerras, ¿no? Creo que lo decía en algún mensaje. En cualquier caso, esto es importante, ¿no? Insisto también, ahora viene una parte importante. Y uno de los mensajes más interesantes que dice la Virgen en Medjugorje, que a mí me gusta porque es una especie de retrotracción, ¿no?, a esos valores del cristianismo auténtico, no esta especie de cristianismo que se vive hoy en día también, que es un poco peculiar. Entonces, la Virgen dice eso, ¿no?, el tema del ayuno, pero dice una cosa muy importante. Dice, muchos venís aquí a Medjugorje, dice, os convertís, queréis aceptarlo todo de golpe, dice, os cansáis pronto y luego enseguida abandonáis.
Entonces nos dice, id poco a poco, id aceptando poco a poco, id haciendo lo que os digo poco a poco, ¿vale? Y Dios irá revelándose, ¿vale? A vosotros, poco a poco. Entonces, los chavales de Medjugorje contaban ellos, según su experiencia, que cuando empezaron a ver a la Virgen, los primeros días o al principio, ¿no? Que rezaban un poco con ella, ¿no? Ella rezaba con ellos, ¿no? Ella daba ejemplo. Imaginaba que la Virgen dice rezar, que es muy importante, y luego ella no reza, ¿no? Pues no tendría sentido. Entonces decían que ellos al principio pues rezaban un poquito y tal, no sé qué, que luego pues rezaban un poquito más, ¿no? Que luego pues a lo mejor rezaban un poquito más y les pidió el ayuno de los viernes, ¿no? Entonces, a lo mejor el ayuno de los viernes, oye, si no puedes a pan y agua, pues chicos, tómate un plátano. Es decir, Dios no te va a enviar un rayo, te va a fulminar, ¿no? Es un poco el porqué de hacerlo, ¿no? Entonces, a rezar un poquito más el ayuno de los viernes, y después rezaban un poco más el rosario, no sé qué, y después el ayuno de los viernes y de los miércoles, pero ya a medida que vas creciendo, digamos, en la espiritualidad. O sea, no de aquí a mañana, de repente tengo que rezarme, 4 horas al día, ayuno miércoles y viernes. Claro, luego el tema de la misericordia, hay que acompañar a todas las abuelas a la iglesia, ¿no? Y leerle a todos los ciegos y cuidar a todos los enfermos. Entonces dices, y dar todo el dinero que tengo. Entonces, a ver, que sí, que evidentemente sí, pero no vas a hacer todo mañana y sin saber por qué. Se trata de ir creciendo en la espiritualidad, y yo pienso honestamente que si hacemos lo que la Virgen nos dice, lo que la Virgen nos pide, confiemos en ella, realmente yo creo que sí que vamos a ir creciendo, ¿no? Uno de los chavales de Medjugorje, Jacob Kolo, a mí me gusta mucho, ¿no? El tío decía, es nuestra madre, ¿no? Y dice, nos quiere bien, ¿no? Confiemos en ella, ¿no? Vamos a darle ese voto de confianza, ¿no? Entonces, básicamente estos son, digamos, los mensajes de Medjugorje. En el blog veréis, ¿no? Que voy a citar un montón de mensajes, ¿no? Mensaje a María el día 22 de junio de no sé qué, ¿no? Entonces hago muchas referencias a Medjugorje. Esta es la historia, estos son los mensajes. Os intentaré contar también un poco la historia de Fátima y de Lourdes, y hay muchas más, ¿eh? En Quibeo hay unas, en África, otras apariciones. La primera supuestamente fue en Zaragoza, ¿no? Precisamente. En Guadalupe, en México, hay muchísimas apariciones. Entonces, esta es la historia de Medjugorje, estos son los mensajes, y esto es lo que quería que todos supierais. You've got that something, you've got that something. We hear you calling from the mountainside. Oh, Holy Mother, what have we done? Oh, Holy Mother, where have we been? 'Cause we are pilgrims in this land of freedom, and we have nothing but an empty heart. Oh, Holy Mother, you came to us. Oh, Holy Mother, well, here we are.